Saludos, ¿cómo están todos? Hola, hola, Dios te bendiga, buenas tardes. Aquí desde la ¿Y ribera del ahora Yuna, dónde? en la ribera del ¿Dónde? Yuna, por mi Ajá. casa, donde nací. Aquí Muy viendo bien. el puente sobre el Yuna. Aquí Sí. estamos. Vine a un trabajo acá y entonces me llamaron que viniera, pero salí muy tarde de allá. Llegué hace poco Ya. de una urbanización en Pimentel. Bueno, Esto es cerca de Pimentel. Todavía no he podido reunirme con la gente. Será en la noche que me reuniré con los dueños. Pero estamos muy aquí bien. Bueno, buscando como en todo tiempo buscando la presencia del Altísimo, esperando que el Espíritu Santo amén. nos cargue Amén. todos los días de su poder, de su unción. Y por eso Amén. empezamos con un pequeño trozo de una alabanza que dice: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya, gloria. Ahora vamos a empezar a cantar, a adorar. Y vamos a llamar la presencia del Espíritu Santo a través de la alabanza. Gloria a Dios. Y algo caerá aquí en este momento ahora. Y son las tinieblas que van a caer porque la presencia del Espíritu Santo va a llenar nuestros corazones. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí.
y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado, glorificado, bendecido su nombre. Dóblese toda rodilla, toda lengua confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo, como Hijo unigénito del Padre, como Cordero Santo que vino a este mundo al sacrificio por nuestros pecados. Bendito sea Jesús de Nazaret. Nuestras almas se unen para adorarte y bendecirte allí, al lado, a la derecha, en el trono del Padre, donde tú gozas y disfrutas de esa gloria que el Padre te entregó desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea Espíritu de Dios, que en esta hora te invocamos. Te invocamos, Espíritu de Dios, para que venga sobre nosotros, Señor, en esta hora, inspirando mi lengua, abriendo mis oídos, inspirando el corazón de mis hermanos, haciendo en ellos morada, dándole la bendición de su presencia ahí en los hogares donde se encuentran, Señor, haciendo de cada uno de nosotros templo de adoración y altar del Padre. En este día, Señor, que inicia un día más, creo que le dedicamos a la enseñanza de su palabra, al aprendizaje de su palabra, Señor. Les rogamos por todos los hermanos que han de conectarse en esta cadena, por ellos y por su familia, Señor. Que el plan de salvación sea su plan de vida, que el plan de salvación sea el pan de cada día para ellos, Señor. Que podamos servir y entender el sacrificio de la cruz. Que quitemos nuestros caminos la religiosidad, Señor, y entremos, oh Dios eterno, en la ruta de vida de la luz eterna que es nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre le pedimos este favor en este día, y le pedimos, Señor, que estimule nuestros corazones, abriendo nuestros oídos, Señor, para comprender la profundidad de su plan de salvación. Por amor a Cristo Jesús, por amor a su nombre, Padre, por amor al Espíritu Santo, se lo pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Tenemos en esta tarde algunos hermanos que han prometido entrar. Hay que ver si están en línea. De todas formas, los recibimos en el nombre de Jesús, como se recibe en un corazón una grata y santa noticia. Nos alegramos de que los hermanos estén en conexión con nosotros en esta hora, porque entendemos que el Evangelio es para todo y de todo. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de predicar y de formarnos a trabajar. Repito, bienvenidos los hermanos que entran de nuevo en esta cadena de hoy. Y hoy vamos a trabajar con el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es un capítulo que no es tan largo, sin embargo, tiene un contenido tan profundo que estuve meditando, a veces hago 3 clases con él, pero no va a tardar mucho. Y muchos hermanos, la sed y el hambre y la necesidad de aprendizaje de los hermanos no nos va a dejar dar 3 sesiones con ese capítulo. Vamos entonces a ver cómo en este día resumimos de conforme a la inspiración y la voluntad del Señor
el capítulo 10 del libro de los Hechos. Iniciemos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Parada 1. Vamos a entender primero la personalidad de Cornelio. Es un hombre que cree en el Señor, estando en Israel, está creyendo en el Dios Todopoderoso. Pero su condición de soldado romano le impide, no por voluntad de él, sino por reglamento, por ley judía, compartir con los judíos el amor que él siente por el Señor. O sea, era una persona de corazón sano, una persona preocupada, quería conocer del Señor. Y el Señor conoce los corazones y sabe que Él lo anda buscando. Pero resulta y viene a ser que la religiosidad judía le prohíbe a él buscar del Señor sin él no ser ciudadano judío. O sea, para Cornelio creer en Dios y servirle a Dios, tenía que hacerse la circuncisión y hacerse ciudadano de Israel, cosa que sería una forma de él mismo degradarse, porque ya eres ciudadano romano, puesto que es un oficial, un centurión, y no se iba a degradar a ser judío, pero sí estaba degradándose para ser cristiano. Es un hombre sano de corazón, como hay muchos hoy en día. Hay mucha gente sana, buena, muy buena, que le dicen yo creo en Dios. Y lo entendemos, porque a mí me lo han dicho muchas personas, sí, yo creo en Dios. Pero eso no basta. Para la salvación no basta creer en Dios. Para la salvación no bastan ayuda al prójimo, no bastan las ofrendas, no basta ser bueno. Por eso hay un refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Es de ahí que viene, porque no basta con la bondad de nuestros corazones. Falta un paso para la salvación. La bondad, el corazón sano, el corazón que tiene esos principios, cosas muy raras en un soldado romano. Son cosas muy buenas, excelentes. De hecho, son los primeros pasos para la carrera con Cristo Jesús. Y en este caso, nosotros vamos a ver algo maravilloso un poquito más adelante. Cornelio es un hombre que es reconocido en Israel por no ser un centurión más, sino un hombre piadoso. Algo que le faltan a muchos cristianos, la piedad. La piedad es un instrumento del amor de Dios. Cornelio estaba lleno del amor de Dios. Cornelio era misericordioso. La misericordia es el servicio por amor que viene de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y esa actitud de Cornelio ya estaba inspirada e inscrita en el Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús le dice a los judíos en el libro de San Juan, capítulo 17 o 18, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Él no tenía que verle en la cara. Él era Dios. Y sabía lo que se estaba moviendo en el mundo. Que mientras Israel lo rechazaba, había gente buscando
de él. Y no podía llegar por la religiosidad. La religiosidad lo estaba sacando de la onda del Señor. Continuemos. Te la tiene Laura. Adelante, Laura. Voy a leer Hechos 10, 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Ahora voy a leer Josué 24:15. Repite, ¿qué es lo que vamos a leer ahora? ¿Qué es lo que vamos a leer? Que no se entendió bien. Josué 24 al Josué. Ok. 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esa cita que se está leyendo tiene un principio tan hermoso y el Señor me lo reveló. Y por eso fui corriendo a buscar esa cita. ¿De dónde es el centurión? De formación romana. ¿Qué tienen los romanos? Ídolos. Muchos ídolos. Pero él decidió servirle al Señor de todo corazón, no a los ídolos. Cuando se escribió el libro de Josué, esos párrafos que acabamos de leer son el anuncio de esa revelación que le está dando el Señor hoy a nosotros. Que personas que son servidoras de los dioses renuncian a los dioses, no quieren saber de los dioses y se van al Dios verdadero. Me han oído decir y me han escuchado varias veces que esas partes del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Pentateuco y otras cosas más adelante, y el libro de Josué tiene que ver con el Pentateuco porque Josué dice que era el asistente o el ayudante de Abraham, no, de Moisés. Y como era de Moisés, si Moisés no existió, menos va a existir su ayudante. Pero se escribió eso y se colocó en la Biblia porque se cumplió. Era un anuncio que venía desde la antigüedad hasta Cristo Jesús. Servidores de Dios van a pasar a formar parte de la pléyada de creyentes. ¿Y por qué yo digo que eso fue el anuncio del centurión? Lo que hay en Moisés. Lo que hay en Josué, perdón. Sencillo, muy sencillo. ¿Qué era Josué? Un soldado. Josué era un soldado. Josué fue que tuvo que combatir y estuvo combatiendo siempre para entrar a la flamante tierra prometida que no metió por los ojos, que es Israel. Él aparece combatiendo, dirigiendo tropas, peleando, matando gente, un soldado. ¿Y qué es lo que es un centurión? Otro soldado. Y de la misma forma que Josué anuncia, o se anuncia en Josué, el sentido del amor al Señor, rechazando a los dioses, eso se plasma entonces en la vida real y se hace historia real con Cornelio, el centurión Cornelio, romano, adorador de Dios, es su pueblo y su padre. Él no. Él y su casa iban a servirle al Señor. Y lo veremos un poquitito más adelante. Continuemos. Continuemos con eso ahora ahí.
los versículos que siguen el capítulo 10. Estoy ocupado, llamo luego. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa desierta junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Parada número 2. Y a un devoto soldado, igual que Josué. Tenía gente que lo seguían en la fe. Ahí está, un devoto soldado y servidores de él. No era él solo. Era un hombre que estaba predicando al Señor sin conocerlo y con la prohibición de servirle o de conocerlo por parte del judaísmo. Porque tenía primero que hacerse judío para hablar de Dios. Pues resulta que Dios es de los judíos. Y por eso dice muy claro ahí, a un devoto, un hombre dedicado, que había hecho votos de fe por el Señor. Me pregunto yo ahora, ¿sería el único soldado devoto que tendría ese Cornelio como comandante de las tropas romanas en torno a él? Eso no es verdad. Ahí habían otros tantos. Ahora, ¿por qué llama a ese? Porque vaya a buscar un judío en el periodo post reciente de la persecución de Pablo. Y si van a una tropa de soldados a buscarlo, va a sentir que lo están llevando preso. Que Pedro iba a pensar, me están llevando preso. Entonces cogió 3 siervos de él y un soldado para que viera la autoridad con que iban esos siervos, y manda a buscar a Pedro, pero lo manda a buscar con amor, con un soldado devoto que no iba con una espada en la mano y con una lanza, y con 3 ayudantes de él, 3 siervos de él. Si no lo hace así, hubiese habido un choque entre Pedro y esta persona, a pesar de que el Señor había anunciado a Pedro, como veremos más adelante. Pero Pedro tenía la cabeza muy dura todavía, y parece que el ángel se lo secretó a Cornelio. Entonces Cornelio manda 4 personas, vaya, búscame a ese señor que él tiene que venga para acá. Y un comandante de tropa que diga, búsqueme a fulano, está diciendo, tráiganmelo preso. Ese era el susto que se iba a dar Pedro. Pero no se asustó, pues iban 3 civiles con él. Con ese soldado iban 3 civiles más. Y fueron llenos de amor. E incluso fueron procurando dónde era que estaba, porque él no estaba en su casa, estaba en casa ajena. Que veremos un poquito más adelante también el episodio. Continuemos. De haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Parada. Señores, Pedro está en casa de otro Pedro, de otro Simón, que es un curtidor de piel. Un curtidor de piel era un ser contaminado. Para entrar a Jerusalén tenía que bañarse muchas veces y llevar una ofrenda porque estaba trabajando con cosas inmundas para ellos. Pues ellos eran muy santos. Es que el reino de Dios estaba ahí en Israel para ellos. Eran muy inmundos. Entonces Pedro está, por casualidad o por dirección del Espíritu, en la casa de un amigo que él conoce porque se queda allí, incluso va a comer. La confianza que le tiene a ese Simón, dueño de esa casa, que lo lleva ahí. Y Pedro va seguro, sin pensar que estaba yendo a una casa inmunda, porque era una casa de un curtidor de piel, de un peletero. Le da hambre y comienza a ver una revelación, una silueta de revelación con un aliento que baja, con una serie de animales, y la voz del Señor que le dice: come, mata y come. Vamos a ver este asunto ahora. Lo primero es que todo lo creado lo ha hecho el Padre Celestial. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Repito, todas las cosas. Soy San Juan, que lo estudiamos en el capítulo 1. Ser el verbo divino y el verbo era Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. A Pedro le luce, realmente le luce el comportamiento de rechazar las cosas porque no son de la ley judía. Pero hermano, a nosotros, a esta altura de juego, nos damos el lujo de hablar basuras espirituales, diciendo que no como tal cosa porque es inmundo. Óigame, la cantidad de hermanos que le llaman inmundo a las cosas creadas por el Señor es increíble. Yo conozco hermanos y hermanas que no comen comida en restaurantes chinos porque esa comida está dirigida a los dioses de los chinos. Y está ofrendada y esa gente no cree en el Señor. Como si cuando van a otro restaurante, el dueño y los empleados creen en el Señor, porque ellos primero lo investigan. Como si no le dan comida de 10 días y 15 días guardado en un freezer. Todavía hay hermanos. Yo no como morcilla. Mire, esos hermanos que no comen morcilla no deberían ser cristianos, deberían ser testigos de Jehová. Ahí que caben bien. Pero no en el cristianismo. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. ¿Cómo es posible que persona estudiosa de la palabra del Señor
rechacen alimento que el Señor ha creado. ¿Quién le dijo a usted que la comida carga malicias espirituales? Puede cargar bacterias, virus, hongo, treponema. Nada que ver con el espíritu. Por eso repito, eso le luce a Pedro, que no había entendido todavía el papel del sacrificio de Jesús. A que Jesús en ningún momento dijo no coman tal cosa. Nunca. Que me lo busquen en la Biblia cuando Jesús dice no coma tal cosa que es inmunda. Lo dice una ley judía y Pedro, como judío al fin, no quiere violar la ley judía, que en el fondo es una ley espiritual del judaísmo. Entonces Pedro quiere violar su constitución nacional. Y todavía el Señor se lo ordena y él rechaza la ordenanza y le llama la atención al Señor. Señor, nunca he comido nada impuro. Por eso el Señor le repica a Pedro, no llame impuro. Ahora entienda la palabra que dice ahí. A lo que yo he limpiado. Y ahí no se habla solo de la comida. Y ahí comienza el mensaje donde Pedro va a tener que meter la cabeza. Porque para un judío, todos los ciudadanos del mundo eran impuros. Por eso la palabra gentil y nosotros, los gentiles y nosotros. Por eso en la clase pasada le dije que había que rechazar el término que se le dice a la Iglesia Católica de la Iglesia Popular. Y que hay que rechazar el término de los católicos para los evangélicos protestante o hermanos separados. Eso hay que rechazarlo, eso es judaísmo, se lo dije en la clase pasada. Eso es judaísmo. ¿Quién de nosotros tiene autoridad para juzgar a nadie y decir quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién? ¿A quién se la dieron? La única autoridad que tiene un creyente se llama Cristo Jesús manifestado en su Santo Espíritu día tras día sobre lo que de él buscan. No tenemos derecho a hacer juicio de valores. ¿Quién sabe cuáles son los salvos y cuáles son los que se pierden? En el cielo habrá sorpresa. Eso sí lo dijo Jesús. Eso sí lo dijo Jesús. Y dijo otra más pesada todavía. Y me diréis, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, curamos enfermos, patadín, patán, y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que hacía milagros va a donde era decírselo, en el cielo, dice Jesús. Gente que era capaz de levantar un muerto con el poder del Espíritu. Y Jesús le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quién tiene derecho a juzgar a nadie? ¿Quién? Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. No llames impuro, no rechace, no ensucie, no diga que es sucio. No diga que es mugroso. No diga que es fétido, contaminante. Lo que yo he limpiado. ¿Cuánto atraso tenemos los cristianos? Por la religiosidad y la influencia del judaísmo en nuestras iglesias. El Señor le está ordenando a Pedro que viole una ley judía. Y Pedro se niega porque esa ley es contra la impureza. Pero las cosas del Señor están por encima de lo que los hermanos o nosotros los humanos juzgamos. Muy por encima. Tan por encima que no lo vemos.
y seguimos actuando igual. Usted puede no comer algo porque le puede hacer daño. Le sube el colesterol, le sube los triglicéridos, le da alergia. Pero de ahí a meterle un juicio espiritual a un alimento que el Señor ha creado, eso es una frescura, un atrevimiento, una falta de respeto al que creó todas las cosas de este universo. Ninguno tenemos derecho a decir lo que es malo y es bueno en la creación. Señor, tenga misericordia de esa ignorancia religiosa, que por cierto, se sienten mejores creyentes que los demás. Lo que es otra arrogancia judía. Se sienten más salvos que los demás. Otra ignorancia judía. Se siente más importante ante el Señor que los demás. Otra parte del judaísmo que tenemos en las iglesias. El cristiano es humilde, sencillo, obediente. El cristiano respeta la obra del Señor y ve en la naturaleza su obra. Porque no tenemos derecho a juzgar lo que el Señor ha hecho. Pero la religión lo juzga. Y hoy en día, saturado de judaísmo, seguimos repitiendo lo mismo. Continuemos. Tenemos una cita, la cita número 2, la tiene el hermano Vicente. Adelante. Amén. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, hermano. Ok, bendiciones. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en la lectura en Hechos 10:16 y Levítico 11 del 1 al 10. Amén. Amén. Hechos 10:16 dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y nos vamos al Antiguo Testamento en Levítico 11 del 1 al 10 y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Amén. Amén. Ahí tienen. Ahí tienen. Entonces, vamos a evaluar, vamos a ponerlo en una balanza. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón. O sea, esa religiosidad que está ahí, se la están pegando al Padre Celestial. Sus malos pensamientos, sus malas acciones, su religión dañina y mala que niega la creación del Señor, se le están pegando al mismo Dios. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón y le prohibió comer lo que él había creado. Por eso es que la religiosidad, siempre se lo he dicho a ustedes, esa es la puerta de entrada al infierno. Usted se imagina escribir que fue Dios que prohibió eso. Y después viene el Padre Celestial, viene Jesús
y le dice a Pedro, mata y come. ¿Por qué lo hace? Para que tú y yo entendamos, al igual que tenían que entender ellos en su época y toda generación tras generación después de Cristo Jesús, que cuando hablamos del Nuevo y del Viejo Testamento, o del Antiguo o el Nuevo Testamento, estamos hablando de dos cosas que se separan en el espíritu. Porque uno anuncia lo otro, pero está contaminado por hombre. Todo lo que el hombre toca lo contamina. Y no es verdad que Dios iba a prohibir eso para que después dijeran, ya pueden, ya llegó Jesucristo y lo limpió, ya pueden. No. Lo que pasa es, señores, con lo que he dicho siempre, el Éxodo, Moisés, Aarón, Josué, Abraham, toda esa pléyade de personajes que aparecen en el Antiguo Testamento fuera de los profetas, no existieron. Esa fue una escritura inspirada en el Espíritu, pero quien le escribió con el tintero no fue el Espíritu Santo. Quien la puso en el tintero fueron religiosos, seres humanos. Por eso hay que hurgar en el Antiguo Testamento y colocarlo al lado de Cristo Jesús. Entonces, lo que diga Cristo Jesús, esa es la verdad de lo que estoy leyendo. No el Antiguo Testamento, porque yo soy cristiano, no judío, cristiano. Y cuando yo no le creo a Cristo, entonces yo estoy en el judaísmo. Yo le creo a Cristo. Eso no lo dijo ningún Jehová. Lo que dijo Jehová, eso sí yo puedo colocárselo ahora a ese lienzo que descendió del cielo. Mata y come y no llame impuro lo que yo he limpiado. Ahora, ¿por qué viene eso? Porque es que el judío está preso de su propia religión. Todo lo que está en torno a él es dañino si no es otro hermano judío. Y así hay gente en este mundo todavía que todo lo que no está en su iglesia está en camino de perdición. Error. Las iglesias no salvan a nadie. Por el contrario, pueden echarlo a perder. Con más facilidad que salvarlo. Lo que salva es Cristo Jesús. Cristo Jesús. No sacerdote, ni profeta, ni pastores, ni diácono, ni grande templo. Es Cristo Jesús el que salva. A ese que tenemos que creerle. Con ese que tenemos que andar. No con las imágenes judías en la cabeza. Siempre se lo he dicho. Los cristianos no han sido capaces de limpiarse del judaísmo a pesar del ejemplo de Jesús y su sacrificio y a pesar de ese tolete de hombre que de Saulo pasó a ser Pablo. A pesar de un Pablo que era formado como abogado en esa ley inhumana y religiosa. Todavía hoy seguimos nosotros contaminados de judaísmo en las iglesias. Cuando el Señor hace eso con Pedro, lo está preparando para algo muy importante. Y Pedro no lo está entendiendo, ¿eh? Pedro no lo entiende. Y así mismo tenemos la iglesia de hoy llena de Pedro. Hermanos buenísimos, buenísimos hermanos, pero son Pedro. Y hay pocos, pero muy pocos Pablo. Pero muy pocos. Hay más Pedro que Pablo. Leen, repiten, saben los salmos de Pedro. No hay muchos Pablo. Son muy pocos los Pablos. Vamos a ver para qué está preparando el Señor a Pedro. Sigue leyendo, a ver. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Parado. Santo Dios, qué cosa más fuerte esa. Qué cosa más fuerte esa. Oiga lo que está pasando ahí. Mientras Pedro está meditando sobre la visión del lienzo, que no es casual que bajara 3 veces y subiera 3 veces. Mientras él está en eso, se le aparecen a buscarlo, nada más y nada menos que 4 inmundos desde el punto de vista judío. 3 servidores de Cornelio y un soldado, para colmo, un soldado romano. 3 hombres de inmundicia desde el punto de vista del judaísmo. Por eso yo le estaba preparando a Pedro. Para ser cristiano no se juzga, se obedece. Para ser cristiano no se habla mucho, se escucha mucho. Para ser cristiano la meta es una, Cristo Jesús. Tiene Pedro que, primero, está en una casa de Simón el curtidor de piel. Algo que es un rechazo para los judíos porque es un ser inmundo. Trabaja con animales muertos. Que a propósito de eso, son tan degenerados en su creencia religiosa que se olvidan que la mayoría de esa piel la compraba Simón en el templo. Cuando sacrificaba animales, él buscaba eso y ellos le vendían la piel. Y Simón cogía la piel, la preparaba como suela y la vendía. Pero el que estaba impuro era Simón. Ese era el que estaba impuro. Mataban al animal como puro, como sacrificio para el Señor. Se comían la carne como pura. Entonces la piel del animal era impuro. Porque otro iba a poner en la mano. Y ahí está Pedro. En ese medio de impureza, en esa duquesa que está Pedro ahí sentado, se aparecen 4 más impuros a buscar a Pedro. Y Pedro obedece al Señor, pero no deja de tener judaísmo, solo obedece al Señor. Veremos entonces a Pedro ahora salir el día siguiente acompañado de 4 impuros, 4 gentiles, lo que él no puede resistir en su alma religiosa. Y se acompaña él por 3 de la circuncisión.
Cuando Lucas pone eso, diciendo, se está dejando acompañar de 3 judíos comprometidos con el judaísmo, que están con Pedro porque han recibido el mensaje del Señor, pero siguen siendo de la circuncisión, no de Cristo Jesús. Todos están en el mismo panorama. La plataforma es el judaísmo para ellos. 3 acompañan a Pedro de la circuncisión. Y ahí va el Señor Pedro con 3 ángeles caídos del cielo y 4 llegados del demonio, 4 impuros. ¿Sabe qué número es ese? 7. Pero cuando Pedro está entre medio de ellos, lo está haciendo iguales. Son iguales. El Señor pone a Pedro a sentir que está entre iguales, no entre gentiles y salvos, no entre gentiles e hijos de Dios. Está con iguales. Continuemos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Parados. ¿Están oyendo eso? Un centurión romano se arrodilla ante Pedro. Ese hombre estaba por encima 1000 veces de Pedro, pero se arrodilla ante Pedro. El centurión romano Cornelio se arrodilló. Pero lo grande es, señores, que no se está arrodillando en la clandestinidad ni en una habitación cerrada. Ahí lo dice muy claro. La casa estaba llena de invitados. La casa estaba llena de invitados y los familiares del centurión. Por eso la cita con Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Todos los que dependían del centurión servían al Señor. Y el centurión convoca a gentiles, romanos, ¿sabes de cuántas nacionalidades? Servidores de él, para recibir el mensaje que Pedro le trae. Y tiene tanta hambre del mensaje que se arrodilla ante Pedro. Si tú traes un mensaje, tú eres un ángel. Si tú traes un mensaje, yo me inclino reverente ante ti. Si tú traes un mensaje, yo te adoro. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dilo en tu corazón, hermano. Dilo en tu corazón, hermana. Que toda tu casa le sirva al Señor. Ahora, cuando Pedro, porque Pedro no era un arrogante, era brutón, no arrogante. Era un tigre tapado de cerebro. Duro. Pero cuando Pedro ve la actitud, ya Pedro sabe muy bien que él no era nadie. Comienza a entender que, y le dice a centurión Cornelio, levántate, que yo también soy hombre como tú. Oigamos una cosa, mis hermanos. Aquí hay gente que frente a los predicadores, ya sean sacerdotes, pastores, ya sean ministros de cualquier índole, quizás ya no se le estén arrodillando.
pero no están doblando sus rodillas, pero se las arrodillan. Lo que diga el jefe, palabra de Dios. El que manda es él. Y es verdad que él tiene la ordenanza de administrar y dirigir. He dicho la palabra administrar y dirigir. En el campo espiritual no mandan. Somos todos iguales. Somos todos iguales en el campo espiritual. Solo la ignorancia pone al hombre a humillarse ante el hombre. Sobre la ignorancia rebaja al ser humano ante el ser humano y lo esclaviza. El que tiene espíritu de libertad jamás hace eso. Y hablo en el espíritu, óigame, espíritu de libertad. Él vino a hacernos libres y libres somos. Pero todavía hay gente que le besa el anillo al obispo, que le besa el anillo al papa. Válgame Dios. Creo que este papa de ahora no usa anillo. Creo que eso lo vi en un informe de cuando cogió el mandato, que rechazó el anillo también. Pues se está consciente. Se está consciente del asunto. No va a cometer el error que pudo haber cometido Pedro, que no lo cometió. Hermano, ante Cristo Jesús, ante el Padre Celestial, es posible que tú tengas mucho más importancia que el mayor de los obispos universales. Porque tú no sabes lo que está en el corazón de ninguno de ellos. Pero Dios sí sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y si tu corazón es limpio, puro, brillante como el diamante, ante el Señor, tú eres de lo más importante en el reino. Porque dice el Señor, los últimos serán los primeros. Porque los primeros se llenan el corazón de arrogancia, de malabarismos sociales, de búsqueda de poder material y humano. Quieren sobresalir, no todos. Estoy hablando de los que quieren sobresalir. Quieren brillar. Judaísmo puro. Judaísmo puro. Quieren brillar. Y el que debió brillar en este mundo, ni siquiera haciendo milagros, lo dejaron brillar. Tuvo que recibir la muerte por no tener el brillo. Nadie lo respetó. Menos mal que el plan estaba muy bien identificado. Porque ese caballero que vino del reino celestial se humilló a lo sumo. Se humilló, no se ensalzó, se humilló a lo sumo. No tenía arrogancia ninguna. Entonces, cuando tú tienes arrogancia, te separa del Señor. Pero cuando tú estás humilde, humillado, rendido al Señor, te comparas con Él. Espero que entiendan lo que le estoy diciendo. Mientras más salsa sea del hombre, menos sazón tiene en el cielo. Mientras menos salsa sea del hombre, más sazón tiene en el cielo. Eso es lo que Pedro está manifestando ahí. Levántate, que yo soy hombre como tú. Óigame, el centurión Cornelio estaba por encima de Pedro socialmente, pero muy alto. Pedro era un esclavo de los romanos. Pero qué hombre más noble. Pero tenía que cumplirse la palabra. Tengo otras ovejas de un redil que no es este. Tenía que cumplirse la palabra de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese fue un mensaje que tenía que cumplirse y se está cumpliendo ahí. Ahí se está cumpliendo ese mensaje. Hoy nosotros lo entendemos.
porque ya pasaron, ya son historia para nosotros. Pero no la leamos, no hablemos de ella por hablar de ella. Hagámonos reos de ella. Que cuando somos presos de la palabra del Señor, somos libres en este universo. Porque su cárcel es una cárcel de amor. Y no hay libertad que no esté inspirada en el amor. Continuemos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Pero a mí, ¿me escuchas? Hello. Sí, se escucha. Los hermanos tienen el micrófono cerrado, ¿eh? Sí, yo sé. Claro. Yo estoy escuchando. Y les dijo, escucha claro. vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Parada. Están oyendo eso. Oigan el saludo de Pedro. Mira, a mí, como judío, si está en el judaísmo, está en el judaísmo, Pedro. Yo no puedo juntarme con perros. Que son gente inmunda y sucia. Pero vengo por obediencia. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Al centurión. Pedro no podía juntarse con gente que no. Los judíos rechazaban a todo el mundo que no fuera de su religión. A todos rechazaban. Y ahí hay gente todavía que dice que ese es el pueblo de Dios. Todavía hay gente que dice que ese es el pueblo de Dios. ¿Dónde vamos a parar con esto? Sigue prohibido juntarme con ustedes. Les digo una cosa, hermano. Ustedes saben que hay personas que se niegan a predicar en ciertos sectores sociales. Ustedes saben que hay hermanos que tienen miedo de ir mandados por el Señor en ciertos lugares a predicar. No tienen fe. No tienen fe. Están haciendo la cosa por voluntad de hombre, no por mandato divino. Y la obra se hace por mandato divino. Porque son inmundos esos barrios populares. Ese tipo de personas son inmundos. No se pueden juntar con ellos. La chusma. No pueden juntarse con la chusma. Y no se dan cuenta que la chusma son ellos. Porque el que rechaza hacer la obra es una chusma infernal, aunque sea en nombre de Jesús. El que se niega a hacer la obra del Señor es un enemigo del Señor. Por eso Pedro dice, por encima de mi ley, vengo obediencia al Señor. Está violando la ley, Pedro. Para los hermanos que dicen que Jesús no violó la ley nunca. Jesús acaba de ordenarle a Pedro que viole la ley y Pedro lo entiende y le dice, estoy violando la ley como judío. Eso es lo que le está diciendo al centurión. Cornelio, a mí no se me permite esto. O sea, la ley me prohíbe venir a esta casa sucia, inmunda, soquete, pero acaba de caminar con 4 inmundos durante un día para llegar a donde él. Pero el Señor permitió que eso se dijera porque hoy teníamos que hacer referencia a eso. Porque hay gente que dice que Jesús no violó la ley
Y no solamente la violó, sino ordenó que la violaran. Ordenó que la violaran. Eso es una orden de Jesús. Vete donde Cornelio, te mando yo. Viola la ley judía y Pedro va a humillar. Bueno, Cornelio, mira, yo vine aquí, esto no es para mí, pero yo voy a obedecer. ¿A qué ley está obedeciendo Pedro en ese momento? ¿La ley mosaica judía o la ley de Cristo Jesús? Se lo está diciendo. Entonces, cuando tú te niegas, hermano, a predicar en ciertos sectores, a cierta cantidad de personas, o calidad de personas, perdón, que todos tienen que tener la misma calidad para ti, tú estás respetando la ley social del mundo y está violando la ley espiritual de Dios. Y la cosa hay que hacerla a la inversa. ¿Cómo van a dejar de ser el tigraje que son si nadie les lleva amor? ¿Cómo? Menos mal que hay gente que se atreve y se va. Menos mal. Cornelio estaba violando las leyes de todos los dioses romanos. Pero el Señor sabía que era un hombre piadoso y había que salvarlo. Porque por las obras que hacía Cornelio no iba a entrar al reino. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Por lo menos eso lo aprendí hace muchos años. Pero si el corazón del que hace la obra es puro y limpio, hay que salvarlo. Esa fue la orden que dio Cristo. Vete a buscarme ese hombre que es mío. Él necesita de mí. Vete a donde es inmundo. Ustedes saben que muchos son traficantes de droga de los barrios. Son muchachos buenos y servidores, de buen corazón. Lo que no han tenido nunca es amor en su casa ni en ningún sitio. Y saben otra cosa. La iglesia cristiana es el epicentro que tiene que moverse en la sociedad con el amor de Cristo Jesús. Es la iglesia cristiana la que tiene que salir a conquistar esos corazones. Que el enemigo, por ser ellos justamente débiles, lo usa. Y el cristiano, porque ellos están usados por el enemigo, lo rechazan. Pero ¿para quién es la salvación? Yo vine a buscar lo que se perdía, lo que se estaba perdiendo. Yo vine a buscar lo que se estaba perdiendo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continúa. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Parada. Aleluya. Cornelio estaba haciendo ayuno hace 2 días, a esta hora,
yo estaba en ayuno orando. Qué lindo corazón el de Cornelio. Le está hablando a un Dios que no conoce, pero sabe que existe y se siente. Y lo está buscando con hambre. Él, sus siervos, su familia, están buscando con hambre del Señor. El Señor manda a Pedro donde Cornelio. Ahora te digo, hermano, Pedro, ese soquete Pedro Cabezadura, es el primer enviado a los gentiles. No fue Pablo. Es Pedro el primer enviado a los gentiles a mezclarse con los gentiles. Es Pedro. Es Pedro el primero que lleva un mensaje a los gentiles. No Pablo. Y ahí está, entre gentiles, en la casa de un gentil. Y para colmo un esclavista de Israel, el Señor lo humilló a lo sumo, lo puso en la casa de Simón, el curtidor de pieles, un hombre sucio desde el punto de vista del judaísmo. El Señor le manda a comer cosas que él dice que son sucias. Y después le manda 4 sucios, gentiles. Y lo pone a caminar por un día con ellos. Y se pasa un día caminando con esos gentiles. Y tuvo que dormir en la casa con esos gentiles antes de salir. Porque dice al otro día, porque salió. Al día siguiente. Lo está embarrando de cabeza a pie y de pie a cabeza de gentiles a Pedro. Porque él conoce el corazón de Pedro. Sigue inscrito en el judaísmo espiritual. Entonces Pedro es el primer mensajero para los gentiles, enviado por el Señor, dirigido por el Señor, inspirado por el Señor, protegido por el Señor. Por eso te digo que la palabra gentil no debe ni pronunciarla un cristiano. Eso es una aberración espiritual, sucia, mugrosa, perversa, dañina, de corazones enmohecidos, de almas perforadas, de seres sin valor, son los que usan esas palabras. Y el Señor quería a un Pedro con valor, lleno de amor y entendimiento. Por eso Pedro dice, ahora entiendo. No lo había entendido. No lo había entendido. Todavía vio Jesús hacerle milagro a personajes que no eran de Israel. Aquella viuda reunió a la niña. Todavía Jesús le habla de la viuda de Sarepta. Y no lo habían entendido, no podían entenderlo. Todavía Jesús se junta con Zaqueo y no lo han entendido. Por eso dice, ahora sí que entiendo que Dios no hace acepción de personas. Oye, me tuvo el Señor que cogerlo y darle todo el alma de gentil y darle mucha huerta. Y si tú ves, te rechazo ahora. Tú andas con gentiles, te rechazo. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Las acepciones de personas, las clases sociales, son de los hombres, no de Dios. Continuemos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Parad. Santo eres, Señor, bendito sea Dios Padre. Hermanos, ustedes oyeron esos dos últimos versículos. Mientras Pedro hablaba, mientras Pedro le predicaba, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Pero no sobre los compañeros de Pedro, sino sobre los gentiles. Los compañeros de Pedro se sintieron sorprendidos, porque no fue a ellos que les tocó el Espíritu. Fue a la gente de Cornelio. Ahí está el Pentecostés de los gentiles, como llaman los judíos. Ahí ese es el Pentecostés que inicia la procreación del Espíritu en toda aquella persona que van a recibir el mensaje sin distinción social ninguna, sin distinción topográfica o geográfica o de nacionalidad. Ese es el bautizo de los primeros gentiles. Y estaban sirvientes de Cornelio, soldados de Cornelio, Cornelio centurión, familia de Cornelio. La casa estaba llena, como lleno estaba el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. Ahí también se llenó la casa y se derramó el Espíritu Santo. A propósito, ¿no estaban bautizados? No estaban bautizados. Porque una cosa es la manifestación del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, y otra cosa es el bautizo en agua. Por eso yo me niego que se le niegue el bautizo a ciertas personas. Conozco casos, por lo menos creo que dos son un caso, de personas que se le ha negado en su iglesia ser bautizado. Uno fue, que recuerdo muy bien, porque no estaba casada con su marido, con 3 muchachos, como que la salvación tiene que ser con el marido. Le negaron el bautizo. Óigame, al otro día de tal, que fue un viernes, un sábado, el bautizo iba a ser el mismo sábado, fue en la mañana. En la noche, esa persona recibió el bautizo del Espíritu Santo. Y yo le advertí y le dije: tranquila, ponte a orarle al Señor, que el agua solo sirve para bañarte, pero no para salvarte. Háblale al Señor. Recibió el bautizo del Espíritu Santo. Eso fue un viernes, el asunto era el sábado, el bautizo. Y de los bautizados de esa iglesia, ninguno recibió el bautizo del Espíritu Santo más que ella. ¿Qué le parece? Porque no podemos estar manillando a Dios no sale manilla, por Dios. El que dice que acepta a Cristo y lo dice el hermano Felipe con el eunuco, no hay que ponerle condición, no hay condición, es aceptar a Cristo y se acabó. Después usted lo va educando si quiere, pero ya recibió a Cristo. Usted quiere darle un curso de aprendizaje de la Biblia, ese esposo está bien, enseñarle a orar, a leer la palabra, buscar la palabra, todo eso está bien.
pero no le pongo un impedimento, que la salvación es individual. O una mujer que no sea casada tiene derecho a no ser bautizada solamente porque no es casada. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es ley judaica dentro del cristianismo. Ahí tenemos entre los gentiles el bautizo del Espíritu Santo. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que no hace cesión de pecado. Y se sorprendieron los judíos porque, pero mira esto también, porque es que todavía están con Cristo, son discípulos de Cristo, y por eso que el Pablo dice, y 3 hermanos de la circuncisión seguían siendo judíos. Seguían siendo judíos, aún en el cristianismo. Y esas son dos corrientes adversas la una contra la otra. No se encuentran, son paralelos. No tienen punto de coincidencia. No se lo inventen que no lo tiene. Eso vino Cristo a hacer un nuevo testamento para romper con el viejo. De eso se trata. Eso es lo que Pedro y sus hermanos que andaban con él tenían que entender. Y el Señor lo llevó ahí, desde el punto de vista judío, muy mugroso. Estaban en casa de un Simón cultivador de piel. Lo puso a caminar con ellos durante un día y lo llevó a la casa del peor de los gentiles para los judíos. Y ahí le manifestó el Espíritu Santo. Como quien dice, no te metas conmigo. Eso es lo que significa, es un buen dominicano. No te metas Por favor, conmigo. cierren los Porque micrófonos. la obra es del Señor. Y nosotros tenemos que limpiar nuestros espíritus de las cosas mundanas y de la religiosidad. Que hoy todavía la iglesia carga esa religiosidad judía e imperial romana. Tenemos que limpiar el evangelio. La gente debe ser limpio y puro como nuestro Señor Jesucristo lo predicó, no como lo predican las iglesias. Y por eso tenemos tantas denominaciones, porque todas siguen a Jesucristo. Júntala para decir verdad. Póngale un versículo bíblico interpretarlo a decir verdad. Póngalo. A veces es verdad el asunto. No, porque están llenos de judaísmo. Están llenos de judaísmo. Están llenos de romanismo. Tenemos iglesia romana, iglesia judía. Y resulta que la iglesia que tenemos que pertenecer era de Cristo Jesús, que no tiene denominación. Ahí nadie es de Apolo, ni de Pedro, ni de Pablo. Ahí todos somos de Cristo Jesús. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Óigame una cosa, aquí que Pedro le dice, ¿puede alguno oponerse? ¿A quién se lo estaba diciendo Pedro? Óigame, no es al centurión, ¿no? A sus testigos. Es a los que andan con él, a los judíos que andan con él, que le está diciendo, ¿puede alguno de ustedes impedir ahora que yo bautice a esta gente? Es más, bautícenlo ustedes. Para que aprendan que ahí fue que Pedro recibió la lección. Ahí fue que recibió esa lección Pedro. No la asimiló, pero la recibió. Porque eso tiene el de bueno. Pedro es el mejor cristiano para el mundo moderno. Es el mejor cristiano para el mundo moderno. Con mucha oposición, muchos intereses, mucha denominación. Pero el buen cristiano, con todo eso, piensa que quien tiene que dirigirlo es el Señor. Y hay un momento que reflexiona y dice, esto no es de Dios o esto es de Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Pregunta. Amén. Preguntas.
Los hermanos nuevos tienen derecho a preguntar y cuestionar lo que quieran. Y bienvenido una vez más. Lo esperamos siempre con nosotros todos los sábados a las 6 de la tarde para que escuchen la obra del Señor. ¿Alguna pregunta? Dios bendiga a esos niños que estoy escuchando. Lo haga siervo de su estatura. Amén, amén, amén. Qué bello. Son sobrinos de Angelita. Ah, amén. Tenía que Yo soy ser. su hermana. Ah, ok. Amén, amén. Dejar que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Están en el reino. Amén. No hay pregunta, no hay intervención. Le informamos que no se cobra la pregunta. Roberto, aquí presente. Que mi hermano, Dios Roberto. bendiga. Dios le bendiga más, doctor Nazaret. Dios le bendiga toda la integración del grupo. Amén. Amén. Lo mío no es una pregunta, es simplemente que hoy estaba yo hablando con una persona precisamente a eso, en que hoy en día, realmente, como el doctor Nazaret ha dicho muchas veces, hoy en día no tenemos que olvidar de eso llamado templo. No tenemos que olvidar de esos templos. Nuestras congregaciones, hasta en un parque, la podemos hacer. Porque ¿cómo es posible que domingo tras domingo, día tras día, vamos a predicarle a los que ya están salvos supuestamente? Jesús dijo en una opinión cuando lo fueron a criticar, cuando él estaba con la prostituta, los bebedores y eso. Jesús dijo, yo no vengo a buscar los que están salvos, yo vengo a buscar los que están enfermos. En el caso de nosotros hoy en día, cada domingo que nosotros vamos a la iglesia, tenemos el conocimiento. Cuando vamos al templo, tenemos el conocimiento. Ahora, los que están allá afuera tienen el conocimiento. Entonces, esos son los que están llamados nosotros, no nosotros ir al templo. Jesús dijo, vayan y prediquen la palabra. No, déjame llamar a un grupo para que vengan aquí adentro. No, vayan y prediquen la palabra. Eso fue lo que fue llamado el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Amén. ¿Quién más? No veo a nadie más con micrófono abierto. Hola. Hola. Dios bendiga. Hermana. Adelante, Carolina. Oh, Carolina está aquí. No es Caro, es Josie. Ah, sí. Sí, estoy por aquí. Adelante. Entré un poquito tarde, pero me impactó mucho la parte donde decían que el centurión se arrodilló delante de Pedro, ¿no? Y le comentaba aquí a mami, a doña Marcia, que anda por aquí visitándonos también. Sí, dice mami que tiene un fan club por aquí, tío. Amén. Que hoy en día no nos arrodillamos físicamente ante el pastor, ante el evangelista o incluso ante el jefe del trabajo, pero que con acciones sí lo hacemos. Y Pedro tuvo la conciencia, ¿no? De la sabiduría de decir, no, yo no lo recibo porque yo no soy el dueño de la obra. Pero hoy en día el pastor sí lo recibe, el jefe sí lo recibe, y nosotros lo engrandecemos cada día más a ellos con nuestras acciones. Amén, así es. El tumbaporbismo se manifestó ahí con el centurión y Pedro. Eso es muy manifiesto en esta sociedad. Así. Adorar a los superiores. No porque les prendemos vela, ni porque se la pagamos,
sino porque somos serviles. Eso lo llama humillarse. Humillarse es servir, servidores. Pero cuando hacemos eso somos serviles, que es justamente la degradación del servicio. El servilismo es una patología de la falta de personalidad y conciencia en el ser humano. Eso es así, mi amada Yossi, eso es así. Nos gusta mucho tumbar polvo y no vemos las piedras que tenemos desde la cabeza hasta los pies. Continuemos. Sí, quería comentar algo. Dani Pérez tiene el micrófono. Es cierto que debemos predicar. Y es que es cierto que debemos predicar el evangelio y por todo el mundo. Pero también el Señor nos manda a congregarnos. Sí, lo que el hermano quiere decir es que el Señor nos manda a congregarnos y dice que como algunos tienen por costumbre no hacerlo. Sí. Sí, el hermano que se refiere es que la iglesia tiene que salir a luz. Sí. Dani, le vamos a pasar a abrir el micrófono de Yanira. El tuyo no se escucha bien. Bien, ¿sí? Adelante de ella. Sí, buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Amén. Creo que este mensaje de hoy no es por casualidad, ¿verdad? Que el Señor lo ha puesto en la mente, en el corazón de Nazaret y que lo ha trabajado con tanto amor y dedicación para nosotros, porque es un mensaje muy propicio, muy oportuno, justamente en un momento donde tenemos que buscar una verdadera práctica como cristianos y tratar de acercar, como decía un hermano, a los que están fuera. Muchas veces en este espacio y si buscamos muchos espacios de congregación y de aprendizaje, por lo general las personas tienen una trayectoria de fe, quizá uno más desarrollada que otro, pero tiene una trayectoria, una práctica en el mundo cristiano. Entonces ese gran desafío está afuera. Ese gran desafío está en atraer a las personas que no han aceptado al Señor o no han logrado comprender el mensaje de salvación, y que están también bombardeados por una falsa prédica del cristianismo, que no se quieren acercar porque hay mucha predisposición, ya que hay muchos mensajes, muchas iglesias que no están actuando correctamente. Entonces creo que el gran desafío es atraer a aquellos que no están en este camino del Señor, y que tenemos un gran reto en ese sentido, y solamente podemos lograrlo enseñándole un verdadero mensaje cristiano y una buena práctica, una buena visión, una adecuada interpretación del mensaje de Cristo Jesús para nosotros. Bien. Amén, así debe ser. Sí, pero yo creo que eso se logra si estamos llenos del Espíritu Santo, lo que vamos a predicar. Amén. Amén, así es. Sí, podemos hacer un cliché, podemos salir la iglesia entera a predicar, y si no vamos con la unción, con la llenura del Espíritu Santo, no pasa nada. No Así importa es. qué iglesia sea, no importa cómo se llame la iglesia, es decir, más que anden en buenos términos como la palabra se debe predicar, porque el Espíritu Santo cubre toda falta. Yo he visto personas llenas del Espíritu Santo que son analfabetos predicar que la gente está llorando de lo que el Señor pone en el corazón de ese que va a predicar, que no ha estudiado bien ni siquiera, que no sabe ni leer. Por lo tanto, insisto en la llenura del Espíritu Santo, que pidamos que el Señor mantenga nuestro corazón lleno de su gracia, de su Espíritu. La obra del Señor. Amén. La obra es de Él. Nosotros somos instrumentos nada más. Y el cuchillo no corta porque tiene filo, sino porque lo ponen a cortar.
Sí, un instrumento. así es. Amén, amén. Adelante, Mango. Dios les bendiga una vez más en esta noche. Amén. Todavía estoy pensando en esa gran verdad que el Espíritu Santo les reveló a Nazaret en esta noche, de que cuántos Pedros hay en las iglesias hoy día. Que a pesar de que decimos como Pedro, que anduvimos con el Señor, que andamos con el Señor, todavía tenemos esos requemores de esas secciones de personas. Gracias a Nazaret, a Dios sobre todas las cosas, por traernos luz en estos momentos de que tenemos que ser más Pablo, que tenemos que ser más como Jesucristo, que no escatimó ser Dios mismo para acercarse a los necesitados, a los desechados de la sociedad. Que Dios nos ayude, que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo a reconocer que si somos cristianos de verdad, en Dios no hay acepción de personas. Amén. Dios nos Así bendiga. es. Amén. 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 Si no hay alguien más, por favor, que... Perdónenme que cuando terminé me vino a la mente que quizás quizás no, que lo vamos a ver más adelante, que Pablo tuvo que llamar también, no solo Dios a través de esta revelación a Pedro, le llamó la atención. Pablo le tuvo que decir hipócrita también en su misma cara. Sí, Porque junto a sus así discípulos, hay que ver. compañeros. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero yo quiero ver ahora, antes de que lleguemos ahí, ¿quién se atreve a orar, a despedirnos? No, Hay pero coraje aquí, para oír, que haya aquí coraje hay para voz y predicar. Y cariño para el grupo. Hombre. Aquí hay voz, cariño para el grupo y disposición. Y yo sé que muchos alabamos tu nombre, Señor Dios bueno. Gracias, Santo Padre es. Celestial, por esta noche. Gracias por una vez más derramar de tu Espíritu Santo a tu siervo Nazaret, Señor. Que cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras tuyas en esta noche, Señor, no seamos tan simples oidores, Señor, sino que tú nos ayudes a poner en práctica este mensaje, Señor, de que tú nos has llamado a ser tus representantes en toda situación, en la persona necesitada, Señor. Que seamos más como tú cada día. Bendice cada vida que está oyendo este mensaje y que a partir de hoy, Señor, nosotros que nos hacemos llamar hijos tuyos, Señor, tengamos una visión diferente de lo que tú demandas de nosotros, Señor. Que no esperemos visiones, Señor, que no esperemos que nos bajes tú a un lienzo también, Señor, porque tú lo dejaste para edificación de nuestras almas. Y ahora no hay desconocimiento de ninguno de nosotros. Que podamos abrazar a cada uno de tus hijos, a los hijos pródigos, a tus hijos que todavía no han entrado a tu redil. Que nosotros podamos, Señor, ser tus brazos, ser tu corazón, Señor, ser como tú, Jesús amado, para poder, Señor, acercarnos a ellos con la verdad del Evangelio. Gracias por este tiempo, mi Señor amado. Gracias por Nazaret, gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta. Sí, Señor, bendiga la grey, Señor. En el nombre de Jesús te damos honor, gloria y honra en esta noche y por los siglos de los siglos, Señor. Amén. 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 Dios me lo bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Buen fin de semana. Amén.